Abre tu Biblia en Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 7. Entonces, dice, vamos a leer la palabra y nos ponemos en manos de Dios. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si es tu Biblia, subraya esa parte. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias por esta mañana. Nos ponemos en tus manos el día de hoy, que seas tú glorificado, Padre. Ayúdanos a poder escuchar tu palabra, Señor, abrir nuestros corazones, dame don de enseñanzas, un lado todo nervio. Principalmente, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Sé que en la semana hemos tenido altas y bajas y hemos fallado, Señor. Y perdónanos si queremos presentarnos ante ti con un corazón limpio y confesado ante ti, Señor, como dice tu palabra, es que tú eres nuestro abogado, tú eres aquel que intercede por nosotros, el único intercesor. Ayúdanos, Señor. Y nos ponemos en tus manos. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver el título del día de hoy, se llama Filadelfia, Dios abrió la puerta. Y es bien interesante, familia, porque estamos ya en la sexta iglesia. Ya llevamos 5, esta es la sexta. Y como hemos visto, las iglesias representan a nivel profético las etapas que ha vivido la iglesia de Cristo. En pocas palabras, cuando vimos la primera, que fue Éfeso, fue el inicio de la iglesia cristiana, y así se ha ido, grandes teólogos han ido dividiendo esto por etapas. Ahorita estamos llegando a la etapa 6 de la iglesia, que viene siendo una referencia entre el año 1300, 1600, más o menos después de Cristo. Dato curioso que entre esos años, un hombre de Dios, un santo de Dios, se levantó en Alemania y clavó sus 99 tesis, y gracias a Martín Lutero, tú y yo estamos aquí el día de hoy. Amén. Esta representa la iglesia protestante, los hermanos separados, como nos dicen. Aquí empieza y vamos a ver cómo casa realmente, paso por paso, esta iglesia en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, el Apocalipsis, te he dicho, es la revelación de Jesucristo, es Dios mismo dándole este mensaje a Juan por medio del Espíritu Santo, y Juan iba a llevar esta carta al ángel de la iglesia, al representante de la iglesia, para entregarla y sea pues de bendición para la iglesia. Hemos visto que Apocalipsis son buenas noticias para los hijos de Dios, pero son malas noticias para aquellos que no han creído. Ahora ya hemos visto que en el capítulo 4, cuando ya vayamos a cerrar todo esto de las 7 iglesias, en el capítulo 4 ya vendrá la visión profética. ¿A qué te quiero decir? Del capítulo 1 hasta todo el capítulo 1, lo que hemos visto es un tiempo pasado en los hechos. El capítulo 2 y 3, que son las iglesias, es lo que está sucediendo en ese momento, qué es lo que está pasando. Y después del capítulo 4 es algo que no se ha cumplido todavía. Entonces, Rodrigo, a partir del verso 14, que es la última iglesia, que es la Odisea, ¿a qué iglesia pertenece? Saca tus cuentas. Pertenece a la iglesia de Cristo del día de hoy. Y cuando te hablo de iglesia de Cristo, no te estoy hablando de ninguna denominación, no te estoy hablando de ninguna institución ni de un país, te estoy hablando de entidades espirituales. Cristo no murió por paredes de oro. Cristo no murió por hombres vestidos con vestido. Cristo murió, mis hermanos, por hombres como tú y como yo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16 y muchos textos hablan de qué es la iglesia. Lo hemos cantado, tú y yo somos la iglesia. La iglesia, ¿te imaginas que la iglesia fuera el hotel? No, hombre, pues no. Somos tú y yo. Y mucha gente el día de hoy como iglesia se reúnen para alabar y exaltar el nombre de Cristo. Y eso vienen haciendo desde que nuestro Señor fue llevado entre las nubes. ¿Sí? Al día de hoy se sigue todavía. Ahora, vamos a lo que vamos a estudiar, a la iglesia que nos toca estudiar el día de hoy. Se llama Filadelfia. Y no tiene nada que ver con ese queso maravilloso que le da grandes toques a los postres, ¿no? Si le pones mermelada de fresa es otro rollo, ¿no? ¿Sí? Si se lo pones al pan de elote es mejor. Hace poco probé uno, espérate, ¿no? Bueno, ya, estoy desviando. No está hablando de eso. Y Filadelfia significa amor de hermanos. Y recuerda que hemos estudiado que en el griego la palabra amor, a diferencia del amor que está en nuestro lenguaje, en el griego la palabra amor tiene varias connotaciones, tiene varias derivaciones. Una derivación de la palabra amor la encuentras en Primera de Tesalonicenses 4:9, te lo van a proyectar. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces el amor fraternal, esta palabra que aparece aquí, si tú te vas al original griego, significa, pero acerca del Filadelfia, eso significa, así está escrito. Vas a ver varias porciones en la escritura en donde no sale este amor, sino es el amor ágape, que es el amor que los griegos no pudieron entender, porque es un amor sacrificial, es un amor que todo puede, es un amor que todo lo espera, es un amor que todo perdona. Y dices, ¿qué tanto? Espérate, tranquilo. Ese es el amor de 1 Corintios capítulo 13. Ese es el amor ágape. Y ese amor únicamente puede provenir de parte de Dios. Tú y yo no tenemos esa capacidad de amar con ese amor ágape. Solamente Dios da de manera sobrenatural en sus hijos ese amor. Entonces, yo puedo tener un amor fraternal, por supuesto. Aún no siendo cristiano, por supuesto. Amas al compadre, al vecino, y son mis cuates. Pero cuando tú amas ese amor fraternal y lo cubres con el amor ágape, que es ese amor sacrificial, las cosas cambian. Existe otro tipo de amor, lo hemos visto también, que es el amor eros, que es el amor que hay entre hombre y mujer. Cuando hay ese amor, sí, el mundo, ¿no? Y hemos visto, ¿no? 70 años de casados aguantándote y soportándote y matrimonios que terminan así. Pero cuando en un matrimonio Dios está, ese amor eros se convierte bañado por el amor ágape de Dios. Dios lo recubre, ese es el amor ágape, ese es amor de 1 Corintios. Ahora, Filadelfia, mis hermanos, representaba muy, muy bien su nombre, porque era un grupo pequeño, era una iglesia pequeña en donde se amaban entre ellos. Era conocida la ciudad, vamos a estudiar la ciudad para luego entrar a lo que era la iglesia. Era una ciudad de las más jóvenes de las 7 ciudades que hemos estudiado, era de la más pequeña. Se fundó en el 159, 138 antes de Cristo. ¿Y por qué se llamó a Filadelfia? Me puse a investigar, ¿no? ¿Por qué le pusieron eso, amor de hermanos? Resulta que Atalo, que es el fundador, amaba demasiado a su hermano Eumenes. Entonces, en honor a su hermano que falleció, le puso amor de hermanos. Así se va a llamar esta iglesia, esta ciudad, amor de hermanos. Y de ahí nació Filadelfia. Y quiero que prestes mucha atención con este dato, porque Filadelfia era la puerta del lenguaje griego. ¿Qué te quiero decir? En Filadelfia se dio por primera vez la letra griega. Ahí es donde se difundía, ahí es donde no habían imprentas en ese entonces, pero ahí es donde estaba la capital de la letra griega. Entonces, ¿qué tiene que ver con la Biblia eso? Mis hermanos, todo el Nuevo Testamento, ¿en qué fue escrito? En griego. Sí, hay partes en arameo, pero todo fue escrito en griego. Entonces, ya iba agarrando un poco de forma a esto, porque Dios le dice, tienen una puerta abierta en Filadelfia. Sí. Ahora, 3 siglos antes, Filadelfia era conocida al mundo como esta puerta del lenguaje. Muchos eruditos, muchos filósofos griegos iban ahí a hacer sus escritos, porque ahí es donde inició el lenguaje y la escritura más que nada griega. Era una ciudad muy propensa, mis hermanos, a los terremotos, muy, muy propensa. En el 17 después de Cristo se produjo uno que devastó toda la ciudad. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, ese último terremoto fue tan fuerte que muchos huyeron. Entonces, ¿cuál era como que la manera de cómo vivían los de esta iglesia, los de este lugar? Cuando había un terremoto, ahí no habían casas de Infonavit. Sí, bueno, no esperemos que nunca haya un terremoto aquí, ¿verdad? No sé cómo nos va a ir. Pero allá las casas eran de grandes piedras, eran lugares, los palacios eran de grandes rocas. Entonces, cuando había un terremoto, era columnas, todo era derribado. Entonces, esta ciudad se caracterizaba por tener mucho miedo. Entonces, cuando venía un terremoto, toda la ciudad se salía.
y dejaban abandonada la ciudad. Ya cuando se calmaban las aguas, ya regresaban, ¿no? Años, semanas. Entonces se caracterizaba por ser un lugar muy pequeño, pero también con mucho miedo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Esta iglesia, este lugar, Tiberio César fue generoso con Filadelfia. ¿Por qué? Porque pues alabó su nombre, tenían igual un santuario ahí para alabar al César y todo. Entonces este hombre se mochó con esta ciudad y la reconstruyó varias veces. Por eso es que le cambiaron el nombre a Neocesarea. Ese fue su nombre anterior, la Nueva Cesarea, ¿no? Entonces, ¿por qué sí le pusieron el nombre del César? Pero no, la gente no quedó de acuerdo, no le gustó y le regresaron el nombre de Filadelfia y sabían que era tener un nombre apócrifo hasta que nuevamente se llamaron Filadelfia y es el nombre nuevo, ¿no? Y vas a ver que todo tiene mucho que ver con lo que se escribió aquí. Ahora, de todas las iglesias, Filadelfia, mis hermanos, ahora vámonos con la iglesia. Acuérdate, está la ciudad que es pequeña y hay una iglesia pequeña, por supuesto, una iglesia cristiana. Ahora, esta iglesia de Filadelfia recibe pues una honra de Dios. ¿Por qué? Porque a diferencia de todas las otras 6 iglesias, esta iglesia no bajó las manos y tenían mucha opresión. Era una iglesia con escasos recursos, era una iglesia pequeña. Incluso, mis hermanos, cuando los turcos y el maometismo inundaron Asia Menor, 14 siglos después, la iglesia se mantuvo en pie. O sea, imagínate Calvary Playa, ¿no? Ahorita no estamos en persecución. Bueno, si consideras persecución en el hotel aquí, bueno, no creo. Tienes un poco mal tu visión de qué es persecución, ¿sí? La persecución que vivían ellos, tenían problemas con los judíos, los que querían acabarlos, problemas con los incrédulos, pero tiempo después los musulmanes entraron a querer derrotar, a caer y a matar a muchos cristianos. Esta iglesia, mis hermanos, es considerada como el último baluarte del cristianismo y no cayó hasta mediados del siglo XIV. Sí, hasta ahí aguantó y cayó. ¿Sí? Por eso es que Filadelfia, mis hermanos, es considerada una de las únicas iglesias que tenían algo que no tenían las demás y se llama fidelidad. Eran fieles y fueron fieles hasta la muerte. Porque a pesar de los terremotos, porque aparte la ciudad estaba situada en una falla, entonces no había falla, había terremotos, ¿sí? Siempre habían terremotos y ahí estaban fieles y Jesús les escribe. Fíjate qué dice el verso 7, vamos a la Biblia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. El Señor se presenta como el Señor de la iglesia, el enviado a esta iglesia a dar esta carta. Y es interesante cómo con todo este tipo de situaciones, de problemas que tú puedes decir, bueno, ya vámonos, Dios le está diciendo tranquilos porque yo tengo la llave. Ustedes no, yo tengo la llave, yo soy el que abre, yo soy el que cierra, dice el Señor. Y es interesante, mis hermanos, cómo estas características arqueológicas, geográficas, históricas de esta ciudad van a ir casando con lo que Dios le está revelando a Juan, ¿sí? Ahora también cómo se va a ir construyendo esta historia, mis hermanos, en cada uno de los corazones de estos hermanos de esta iglesia. Y no sé si te pasa a ti, a mí sí me pasa, que Dios va permitiendo cosas en tu vida, va permitiendo situaciones de derrumbes, de terremotos, de no sé de qué cosas vienen a tu corazón o a tu vida. Y cuando va pasando los años tú te vas a dar cuenta que no es algo que se le salió de control a Dios. Es algo que Dios ha permitido en tu vida, es algo que Dios quiere y está haciendo en tu vida con una sola razón. Él quiere ir construyendo cada día más y más tu vida y la mía. ¿Sí? Es Él, estamos bajo construcción. Los cristianos no somos perfectos, somos gente caída en el cual estamos bajo construcción. A veces se caen, se levantan, hay un parche, hay esto, entonces de eso se trata. Ahora Jesús se presenta a esta iglesia como el Santo. ¿Y por qué se presenta como el Santo? Santo, mis hermanos, es una descripción de Dios mismo. Santo, 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 hemos dicho, ¿no? Es el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿de dónde sacaría esta palabra? Del Antiguo Testamento, te lo van a proyectar igual. Isaías 6:2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, de toda la tierra está llena su gloria. El otro 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, o sea, está hablando Dios. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. En todo el Antiguo Testamento se refiere únicamente a Dios con esta propiedad de el Santo.
Sí, Él es el único santo, santo, santo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra santo? Significa diferente, separado. Por eso Dios es diferente. No podemos decir que Dios es como nosotros. Él es diferente, Él es santo. Pero también debemos de concluir, mis hermanos, que como Dios es el único santo, porque Él es el único el que la Biblia lo cataloga como santo, es increíble cómo aquí Jesucristo se está apropiando con esta santidad, que solamente Dios la puede tener. Por tanto, concluimos que Jesucristo es Dios. Amén. Por eso los testigos de Jehová no les gusta el Apocalipsis. No les gusta, dicen, no, pero acá está. Jesús es Dios. Pero también Jesús se presenta como verdadero. Como verdadero. A diferencia de lo que es irreal, la palabra real es lo que significa verdadero. Todo lo que hace Jesús es verdadero, es verdad. Todo lo que ha hecho en tu vida y en mi vida es hacer un lado la mentira y enfocarte y encaminarte por la verdad. Sí, lo lamento, vivías en un mundo de mentiras. Estamos en un mundo de mentiras donde el padre de la mentira es el que está gobernando lamentablemente el mundo, ¿sí? Todo es mentira, pero hay alguien que es verdad y es lo que tus hijos tienen que saber. La verdad, lo que es real en tu vida, de tus hijos y en tu vida, es Jesucristo, es la palabra de Dios. Desde la salvación hasta todo lo demás, es una realidad en nuestras vidas. No existe nadie de este lado de la eternidad que haya tenido un verdadero encuentro con Jesucristo que permanezca igual. No existe. Si existe, entonces no ha tenido un encuentro con Cristo. Todo aquel que ha quedado expuesto ante la santidad de Jesús, todo aquel que haya tenido esta relación personal con Cristo, no puede vivir su vida de la misma manera. De lo contrario, como dice C.S. Lewis, su conversión fue imaginaria. Entonces no es cristiano y puede ir a la iglesia si no tiene nada que ver. Ahora, verdadero es esto, es genuino. Es genuino, es original, no es una fotocopia, es Dios mismo, Cristo. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque acuérdate, esta iglesia se le conocía como la pequeña Atenas, así se le conocía a Filadelfia. ¿Por qué? Porque tenía las estructuras similares a las que tenía Atenas. Ahora, recuerda cuando Pablo llegó por primera vez a Atenas, ¿qué fue lo que le espantó a Pablo cuando llegó? La idolatría. Todos los muñecos de yeso y todos los besayesos que estaban ahí, un montón de ídolos y todo, y que Zeus y que Venus y toda la idolatría fue lo que a él le espantó. Y dice Pablo, veo que entre ustedes hay mucho religioso. La palabra religión y religioso, ¿sí sabes qué es lo que significa? Significa supersticioso. Si le beso los pies a este santo, me va a hacer un milagro. No sé, es un pedazo de yeso, no tiene valor. Entonces, cuando Pablo llega a Atenas y ve esto, ve un espacio que estaba vacío. Curiosamente, los de Atenas tenían un nicho vacío y decía al Dios no conocido. ¿Por qué tenían eso los de Atenas? Fácil, porque si se levantaba otro Dios o había algo, se les ocurría adorar otra cosa, lo ponían ahí y ya luego volvían a abrir otro nicho al Dios no conocido. Y así se llevaban su vida de idolatría, ¿sí? Algo muy común en los días de hoy también. Ahora, ¿qué es lo que está viendo? Este espacio vacío y está diciendo, bueno, este Dios es el Dios que les vengo a predicar, le dijo Pablo. El Dios que ustedes no conocen es el Dios verdadero. Amén. Es Dios. Y Jesús se presenta así, ante un lugar con idolatría, diciendo, yo soy el Dios verdadero. Ahora, vámonos avanzando. Verso 9 y 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, quiero hablarte un poco acerca de estas dos características, santo y verdadero. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por testimonio que tenían, y clamaban a Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, estas dos características del Señor santo y verdadero no se quedan ahí nada más. Es un Dios que va a juzgar la mentira. Como te dije, aquí reina el príncipe de la mentira, que es Satanás, pero tiene sus días contados. Tiene sus días contados. Por eso está dedicado a engañar. Está dedicado, es eso. Si lo que hemos visto, hemos estudiado, Satanás no va a vestirse de rojo ni con un trinchante o algo y una pata de tridente, viene una pata de cabra y su cola y va a salir a espantar gente. No, Satanás está cauterizando a la iglesia y está cautivando a tus hijos y nos está cautivando a nosotros por algo que se llama distracción. Es lo que está haciendo. Él es tan astuto que para él, mientras la gente menos crea que existe, para él es mejor. Entonces, Dios va a acabar con esto cuando venga en su segunda venida.
Él va a tomar cartas en el asunto y el verdadero, acuérdate que cuando viene el fiel y verdadero, decía en sus ropas, va a acabar con esto. Ya vamos a llegar a esa batalla. ¿Sí? Ahora, ¿has pasado alguna injusticia en tu vida que te han inventado o que te han metido en algo que es mentira? ¿Has sido, no sé, propenso a esto? ¿Te has intentado defender y a la hora parece que no escuchan y dices, ¿por qué no estuve ahí para defenderme? Porque mayormente cuando hablan de ti, tú no estás. De hecho, así lo haces, ¿no? Pues si no, no funciona. ¿Sí? Te han calumniado, te digo algo, bienvenido al club de los cristianos. ¿Sí? Ten fe nada más. Perdona, ama, bendice, ten fe, porque tarde que temprano, Dios, mientras tú más en silencio estés, mientras tú más estés orando, Dios va a sacar la verdad a relucir. Jesús mismo lo dijo, lo que está en el sótano se va a publicar en las azoteas, en el cuarto piso en Fiesta Inn. Amén. Entonces, ten fe, Dios va a sacar la verdad a relucir. Pero también la característica donde dice el que tiene las llaves. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque soy santo y verdadero y tengo las llaves. Porque se estaba abriendo esta puerta maravillosa en Filadelfia y la iglesia se estaba durmiendo. La iglesia estaba viendo, quejándose y todo, y le está diciendo, ya te abrí la puerta. Aquí tienes la oportunidad de iniciar a escribir el Nuevo Testamento. Tienes la oportunidad del lenguaje, tienes la oportunidad de hacer algo hermoso. ¿Por qué? Aquí está la puerta. ¿Sí? Esta puerta maravillosa, donde es el lugar donde se estaba generando el lenguaje, tenían la oportunidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, proféticamente, ya te había dicho, e históricamente, esta iglesia representa la iglesia de la Reforma Protestante. Representa esto, es la sexta iglesia y casa justamente con los tiempos. Es increíble cómo la Biblia va haciendo las cosas de una manera así. O sea, si tú y yo nos pusiéramos de acuerdo de inventar un libro, no le atinamos, vamos a fallar en algo. Pero este libro viene del cielo, viene de las manos de Dios mismo. Por tanto, Dios no se va a equivocar, Dios no se va a confundir. Y cuando está escribiendo el ángel esta iglesia, cuando está escribiendo Juan esta iglesia para Filadelfia, lo está haciendo de una manera profética para tiempos que ya se cumplieron a nosotros el día de hoy, que fue la Reforma Protestante. Esta iglesia encaja perfectamente con esto. Filadelfia representa la era de cuando los valientes reformadores iniciaron esta reforma ante todas las injusticias y todo lo que estaba sucediendo por medio de un personaje. Dios está dando estos tiempos precisos, ¿sí? Aunque sea tiempo atrás escrito. Y la puerta se abrió desde 1500 y al día de hoy sigue abierta y la iglesia sigue salvando almas, restaurando matrimonios, llevando gente al cielo, lo que aquellos no pudieron hacer por su religiosidad, idolatría y culto a Satanás. Nosotros lo estamos haciendo, amén. Dar un aplauso a los reformadores, porque gracias a ellos tú y yo estamos aquí. Tú y yo estamos aquí. Porque gracias a este hombre valiente como Martín Lutero, que se puso de pie y ahí estamos, y inició la locura, y la locura sigue hasta el día de hoy, amén. Sigue hasta el día de hoy. Ahora explícame esto de la llave de David, el que abre y cierra. Bueno, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice. ¿Qué tiene? Parece trabalenguas esto. Sí, Dios tiene esto, y Dios cuando va a mostrar algo, lo va a mostrar del Antiguo Testamento. Recuerda que el Apocalipsis es una revelación de algo que ya estaba escrito, no es algo nuevo. No es algo como que se le vino la idea a Juan y, aunque lo estaba viendo, Juan siempre respetaba lo que estaba escrito. Y claro, en Isaías 22, del 15 al 25, puedes encontrar esta historia donde el profeta está hablando de un personaje llamado Eliakim, que tenía a un mayordomo. ¿Sí? Primero era Semna su mayordomo, pero este bro no la armó, había hecho las cosas mal. Entonces levantó a otro mayordomo, el fiel, y dice Isaías 22, 22, te lo van a proyectar, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie encerrará. Cerrará y nadie abrirá. Mis hermanos, este mayordomo es una representación de Cristo, de lo que Jesús iba a hacer y es al día de hoy. ¿Qué es lo que tenía Juan en su mente? Bueno, Jesús es el único que tiene la autoridad para decir quién entra y quién no entra en la ciudad nueva de Jerusalén, en la ciudad de David. Él abrió el reino a los creyentes. Él es el único camino nuevo y vivo ante la presencia de Dios. Y te preguntas, ¿por qué ahora en Cristo me siento diferente? Siento que ahora sí Dios me escucha. Claro, porque estás usando el único nuevo camino, que es Cristo. No hay más, mis hermanos. Solamente por medio de Él, dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no fuera por mí, no puedes agarrar otro camino, solo soy yo.
Jesús está diciendo aquí, yo tengo las llaves, tengo la autoridad para abrir y cerrar, tengo las llaves del infierno, las llaves de la muerte, todo yo lo tengo en mis manos. Si yo lo tengo, capítulo 1:8 de este Apocalipsis. A Jesús no se le pierden las llaves como a ti y a mí, ¿sí? ¿Nunca te ha pasado que hasta te compras, mientras más grande el llavero, más fácil es de perder, ¿sí? Y nos falta que compremos un llavero de este vuelo, porque a mí yo soy muy malo para guardar llaves, siempre las pierdo. Ahora, Dios está diciendo, ya abrí las puertas, ya les abrí las puertas, yo tengo las llaves, y te está diciendo el día de hoy, ¿qué puertas ha abierto en tu vida el día de hoy? No tengo idea, bro, no tengo idea. Pues debes de orar y preguntarle, Señor, ¿qué puerta estás abriendo? Acuérdate que Él es el que lo está permitiendo. Esta iglesia era una iglesia pequeña, Filadelfia. No tenía fuerza económica ni para crecer. Era mucha persecución y estaba agazapada. Era una iglesia chica, pero ahí estaba. Tenía algo, mis hermanos, que no tenían las otras iglesias. Era una iglesia fiel. Y la iglesia fiel no se mide por la edad de la iglesia, ni se mide por la cantidad de gente, ni se mide por lo cuán conocida es. Una iglesia fiel se identifica por quién es su dueño y quién es su vicario. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, el único representante de Dios sobre la tierra. El vicario es Dios mismo. Por lo tanto, una iglesia fiel es aquel que tiene su dueño y su dueño es Jesucristo. Amén. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Fíjate que dice el verso 8. ¿Y qué dice el dueño de la iglesia? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, yo conozco tus obras. Jesús sabía lo que estaba pasando a esta iglesia. Sabía que estaba teniendo este tipo de problemas, sabía que estaba teniendo este tipo de situaciones, que era débil, ¿sí me explico? Y Dios conoce tu vida y la mía y sabe cuando estás débil, ¿sí? Y se compadece de nosotros. Ahora le está diciendo, y sé que a pesar de tus carencias, que son muchas, aunque no se los dice, he puesto delante de ti una puerta. ¿Te das cuenta que Jesús en ningún momento está diciendo, tienes que ganarte las llaves, o busca las llaves, las tengo escondidas? Tengo un mapa que si tú te vas debajo de una columna la puedes encontrar. No, Jesús está diciendo, tengo las llaves y te estoy abriendo la puerta. En tus narices, para que tú veas qué es lo que necesitas. Nadie la puede cerrar más que yo. Acuérdate, 51 veces en los 4 evangelios, por si no quedó claro, Jesús hace referencia de que Él es la puerta. 51 veces, mis hermanos, en los 4 evangelios aparece la palabra puerta y Jesús hace referencia a Él, que Él es la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora dices, bueno, esa es puerta de la salvación, que Jesús es, por supuesto. Pero esta iglesia ya había atravesado esta puerta de la salvación, pero ahora ¿qué sigue? ¿Y qué ejemplo podemos poner? Fácil, tú has llegado al aeropuerto o a algún otro lugar donde hay una principal puerta que es la de seguridad que te permite la entrada o la salida. Cuando tú vas a entrar, una vez que entras tienes que buscar tu puerta o si no te deja el avión, ¿sí? Así de simple. Entonces tú entras por esa puerta, entras por ese filtro y ya tienes tú que ver qué puerta es la que te tocó. Y a veces no la anuncian hasta 5 minutos antes y cardio, empiezas a correr, ¿no? Y tienes que llegar, ¿sí? Ahora, cuando pasas esa puerta, ya tienes que estar pendiente de qué puerta se está abriendo el Señor en tu vida y en la mía, ¿sí? Esta iglesia ya era salva, era una iglesia. Ya eran salvos los que estaban, ya habían creído en Jesús, no tenían suficiente fuerza, era una iglesia pequeña, estaban aislados, ya los estaban haciendo a un lado. Pero te vuelvo a repetir, la iglesia no se mide por nombre, la iglesia se mide por personas. Por eso en la Reforma Protestante lo que Dios vio e impulsó y sigue levantado hasta el día de hoy no fueron nombres, fueron personas, fueron sus hijos, ¿sí? Por eso una iglesia no es una empresa, son personas. Esta iglesia no tenía grandes escenarios, no tenía miles de personas, ¿sí? No tenía humo, ¿no? Nunca vas a ver humo en Calvary, nunca, a menos que esté quemando esto, pero no, nunca vas a ver ni humo ni láseres, no somos discoteca. El error pensar que una iglesia se mide por su infraestructura, ¿sí? Dios nos hace recordar el día de hoy que una iglesia no se mide por eso. Una iglesia se mide por quién es cada persona y cuánto está arraigado a la palabra de Dios. Amén. No se puede medir por eso. Por eso la iglesia protestante inició en esa época, porque tenía que levantarse. Dios no iba a permitir que siguieran enviando gente al infierno. Tenía que levantar
Tenía que levantar, tenía ahí personas. Por eso hasta el día de hoy esta iglesia representa eso. Y la grandeza de una iglesia no se mide por la longitud ni la profundidad de su arraigo. Sí, se mide por su arraigo, por la profundidad de sus raíces. Ahora, ¿por qué te digo eso? No me lo estoy sacando de la manga ni se lo volé a alguien. Fíjate, Jesús les da dos como impulsos a esta iglesia pequeña. ¿Qué es lo que has hecho bien, Filadelfia? Uno, fíjate en el texto. Has guardado, ¿qué dice? Mi palabra. Lee el texto. Has guardado mi palabra. ¿Sí? Has guardado mi palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le está diciendo. Has guardado mi palabra. Esta palabra guardado significa no que los hermanos de Filadelfia salían el domingo y dejaban la Biblia en el auto y la volvían a ver hasta el próximo domingo. No es para ti, es para los de Filadelfia. ¿Sale? Yo sé que tú todos los días lees tu Biblia. ¿Sí? Ahora, eso se refería. Filadelfia era una iglesia con mucho amor fraternal, pero porque era una iglesia que estaba profundizando en la palabra de Dios. Tenía su vida en la palabra de Dios, estaban guiados por la palabra de Dios. Y Dios nos sigue ayudando a nosotros como iglesia a seguir haciendo esto, mis hermanos, porque podemos llegar a distraernos. Que Dios nos ayude a seguir haciendo esto, a escuchar su palabra. Por eso nuestro énfasis es y siempre será la enseñanza. Siempre va a ser eso. Ahora esta iglesia guardaba su palabra y eso los llevó, dice, no has negado, ¿qué dice? Mi nombre. Es otra, imagínate que tú tengas la oportunidad de que Cristo te diga lo bueno que has hecho. Y digo, no me digas nada, Señor, porque no he hecho nada. No, sí has hecho esto, has guardado mi palabra. Sigues perseverando en mi palabra. Señor, pero es que a veces no lo obedezco. Sí, yo lo sé, por eso te perdono, te levanto y dale, pero sigues ahí, ¿sí? Pero eso te ha llevado también a otro elogio que quiero darte. No has negado mi nombre. Imagínate, negar el nombre de Jesús en esta época era muy fácil, familia. Ya lo hemos visto en otras iglesias. Era muy tentador por la cultura griega. Imagínate la invasión musulmana que tuvieron, cuánta gente no murió, ¿sí? Defendiendo el nombre de Alá y todo este rollo, y murió por eso, pero ellos dijeron no, hasta el final llegamos. O sea, negar el nombre de Jesús no era una acción nada más de decir yo soy cristiano y llevas tus camisas cristianas y tu auto con 50 calcomanías, ¿no? De Cristo vive y pasa el taxista y no vive el taxista, ¿no? Casi, ¿no? Y aguas, porque somos cristianos no solo aquí, es afuera también. Ahora, negar el nombre de Jesús no era una acción de decirlo nada más, mis hermanos, era más profundo. ¿Cómo puedo yo llegar a negar el nombre de Jesús? Puedes negarlo diciendo que su palabra no es suficiente. Sí está chido, pero yo pienso que esto es mejor que la palabra. Ahí estás empezando a negarlo. Es abandonar el profundizar en la palabra también. Es que no siento bonito, siento más bonito cuando sí, porque tú eres un tema de sentimientos y todo. Y cuando la palabra se expone y llega a tu vida, es ahí donde a veces no sentimos tan bonito, pero es lo que necesitas, es tu medicina. Hasta el día de hoy no existen las medicinas buenas, no existen. Y si vas al Seguro Social, tan peor, salen horribles esas medicinas ahí, ¿sí? Es vivir no como Jesús demanda en su palabra, sino como nosotros queremos. También esa es una manera de negar el nombre de Jesús. Sí, la Biblia dice que así debo educar a mis hijos, la Biblia dice que así tengo que llevar el orden en mi familia, la Biblia dice, pero la neta, yo no soy así. O sea, no me interesa cómo eres, nos interesa cómo dice la Biblia que tienes que ser. Ahora, no podemos acomodar la palabra de Dios al molde de nuestro corazón, ese es otro error. Queremos agarrar la Biblia y recortarla y ponerla al molde de nuestro corazón. No, mis hermanos, la palabra es la que debe de moldear tu corazón, no es al revés, amén. No es al revés. No puedo yo agarrar la Biblia y ponerla a mi conveniencia. No, tu conveniencia está totalmente deforme. Tu corazón está torcido, está totalmente desviado. Tú necesitas la Biblia para enderezar tus caminos. Filadelfia no había negociado con eso. Era una iglesia comprometida con la palabra del Señor, costara lo que costara. Y Dios se los está elogiando. Y le damos gracias a Dios que tenemos 11 años en Playa del Carmen y seguimos haciendo lo mismo. Y seguiremos haciendo lo mismo. Amén. Y el día que no lo hagamos, brinquemos todos del 4º piso. Bueno, me avientas. ¿No? La obra del Señor siempre va a tener oposición igual. Los de Filadelfia tenían oposición, pero Dios está peleando las batallas por sus hijos. Porque cuando se levanta una iglesia que predica el evangelio y la palabra, va a venir oposición. Nuestros hermanos reformadores tuvieron mucha persecución. No solo el Lutero, que lo tiraron como loco, sino los que estuvieron antes. ¿Sabías que Lutero no fue el primero?
100, 200 años antes se levantaron grandes hombres en contra de lo que estaba sucediendo con la religión tradicional. Muchos de ellos fueron asesinados, llevados a la Inquisición, cosa que, ¿cómo crees? Sí, fueron llevados, fueron descuartizados y fueron sometidos a grandes torturas. Vamos a ver ese teléfono. Apocalipsis 3:9, vámonos a leer. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como te dije, siempre va a haber oposición, y cuando te acercas a la palabra, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida real, escúchame bien, quiere hacer algo en tu corazón real, quiere hacer algo en tu matrimonio, quiere hacer algo con tus hijos, o sí, va a venir oposición. Ese es como un termómetro que tienes tú que verlo. Ahora, esta iglesia tenía oposición, claro, verso 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo entrego, está diciendo Jesús, yo voy a pelear esa batalla, tú tranquilo, tú relájate. Es difícil, por supuesto, da ganas de ahorcarlos muchas veces, ¿sí? Sí, la verdad, sí, no, ya. Pero Jesús te está diciendo hoy, yo los voy a entregar, tranquilo, yo me encargo. En ningún momento dice, toma tus armas y levantémonos en revolución y vayamos a hacer protestas. No, mis hermanos, cuando la iglesia está haciendo algo que debe de hacer, de lo que está perseverando, lo que Dios le dijo que haga, tranquilo, Dios se va a encargar de todo lo demás. ¿Y quiénes son los demás aquí? Las sinagogas de Satanás, dice. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, ¿por eso podemos interpretar que todos los judíos son de Satanás? No, no puedes interpretar. Los judíos es el pueblo de Dios. Y Dios tiene un juicio para con ellos, y lo vamos a ver al rato. Digo, en unos meses. No, los llamados acá, que eran judíos y no lo son los que Jesús les llamó que su padre era el diablo. Los fariseos, mentirosos. Se encargan de levantar chismes, de estar, todo ese tipo de gente son movidos por Satanás, ¿sí? Y hacen lo que hace su padre, le dice Jesús, el diablo. Ahora, lo que estas personas utilizaban, si te das cuenta, ¿qué era cuál es lo que hacen? Calumnia, mentira, falsedad. Y no se van a cansar hasta seguir diciéndote cosas. ¿Va a parar esto algún día? No va a parar, hermanos. Van a seguir hasta que mismo Dios les ponga un hasta aquí. ¿Yo sabes cuántas veces he visto eso? ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. Nada más cierra la boca, ora, entrega, y Dios se encarga de darles lo que tienen que tenerles. Sí. Si tú estás pasando algo así, tú tranquilo. Sí, me vas a decir, sí, porque tú, sí, yo lo sé, yo también he pasado eso, pero aguante. Ora y Dios se encarga. Amén. Dios se encarga. Esta era la famosa calumnia, la mentira, y esto intentaban hacer con esta iglesia. Y Jesús les está diciendo, ellos son sinagoga de Satanás, no son judíos. ¿Cuáles son los verdaderos judíos? El apóstol Pablo lo escribe en Romanos 2:28. No es judío el que es externamente, ni es el que tiene la circuncisión exteriormente en la carne, sino es judío aquel que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, habían falsos judíos, claro. No cantemos victoria porque también hay falsos cristianos, ¿sí? Igual que el cristianismo, muchos judíos eran religiosos nada más, era pura apariencia. Y vivían una vida de la mano de su padre. ¿Quién era su padre? El diablo, hijos del diablo, ¿sí? Una vida de hipocresía, de mentira. ¿Por qué? Porque le creen las mentiras a Satanás. Porque la mentira apela a tu comodidad, apela a tu carne, ¿sí? Y no hay peor engañado que aquel que se cree sus propias mentiras. Eso es ya algo donde está hablando y no dejan ni hablar y están y son puras mentiras y se las creen y lo viven y quieren que los demás crean lo que ellos están viviendo. Ahora, ¿por qué este tipo de personas no van a la luz y critican y inventan de los que están en la luz? Porque las obras de ellos son malas. Jesús dijo, yo vine al mundo, pero ellos no me recibieron porque sus obras eran malas, porque yo soy la luz. ¿Sí? Y la luz es la palabra, la que los exhibe y no saben qué hacer cuando ven su realidad. ¿Somos mejores nosotros que ellos? No. Dios a veces te va a mostrar cosas en tu corazón, pero ¿qué vas a hacer con eso? Vas a decir, ay, sí, bueno, tal lugar, vámonos, ¿no? No, llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz. Señor, esto es tuyo, te lo entrego, límpiame de esto, por favor. Sí. Y Dios va a trabajar y va a hacer en tu vida.
Sí, los de la iglesia de Filadelfia, mis hermanos, era un grupo pequeño comparado con la sinagoga de la localidad. Era una de las más grandes, la sinagoga que estaba en Filadelfia. Y eran los que estaban oprimiendo a este grupo de personas que estaban con Jesús y que estaban proclamando el evangelio y la palabra de Dios. Por eso la reforma protestante encaja con lo que estaba sucediendo en el año 1500 con el catolicismo. Encaja perfectamente, sí. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, dice, y reconozcan que yo te he amado. Y esto, mis hermanos, nos debe de animar que Dios se va a encargar de ellos. Aunque tu carne dices, no, quiero acabarlos, tranquilo, déjaselo en las manos de Dios. Podemos caer en la trampa, pero ¿cuál es la trampa que puedo caer, Rodrigo? ¿De que le siembre un derechazo? Bueno, también puede ser, espero que no lo hagas, ¿no? Pero caes en una trampa más fuerte y ahí Satanás también tiene mucho que ver. Raíz de amargura. Y estás todo el tiempo pensando lo que te hicieron, que es una verdad, no es una mentira. Sí me hicieron, sí me lastimaron y lo van a seguir haciendo aún se vayan al otro lado del planeta. Sí, porque el problema no eres tú, el problema son ellos y su corazón caído. El problema no es eso. El problema es que se forma en tu corazón esa raíz de amargura. Sí. ¿Y qué tienes que hacer? También tienes que ir a la cruz, lo tienes que entregar también. Nuestro enfoque no debe de ser, Él se va a encargar de ellos, sí. Nuestro enfoque es quién está con nosotros cuando se encargue de ellos. En nosotros está Jesús, mis hermanos, que no te robe tu paz. Dios se va a encargar. ¿Por qué? Porque fíjate qué es lo que le dice Jesús. Es impresionante este texto. Y reconozcan, ¿quién? Los de la sinagoga de Satanás, los mentirosos, todos este tipo de chismosos, ¿sí? Reconozcan ellos que yo te he amado. Ellos se van a dar cuenta quién está contigo y quién no está con ellos. Y ellos van a tener dos piñas. O se arrepienten y entregan su vida a Dios, gloria a Dios que así sea. O van a seguir en su misma condición y va a ser peor cada día. Sí. Pero vean que yo te he amado, dice Jesús. No dice que vean cómo te amé y te olvidé. Que vean cómo te amaré. No, es un presente progresivo. Reconozcan que yo te he amado. Por eso es importante exegetizar bien los textos. Yo te he amado. Te he amado incluso desde cuándo te amó Dios. El presente progresivo es al momento del amor es preexistente. Siempre está ahí, nunca se acaba. ¿Cuándo fue que te amó Dios? ¿Desde cuándo te amó Dios? Desde que estabas en el vientre de tu madre. Desde ahí Él te amó. Desde ahí yo te he amado. Y tú puedes llegar a decir, no, pero es que hay muchas cosas que me están obstaculizando. ¿Sí? Así como la palabra que dije ahorita. Mis hermanos, la incredulidad ve obstáculos, pero la fe ve oportunidades. Ve puertas abiertas, como lo que estamos viendo el día de hoy. Es el mismo Dios hasta el día de hoy. Ahora, Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el Señor, amén. Tenemos que predicar la obra de Cristo, tenemos que predicar quién es el Señor y Él se va a encargar de las batallas, Él se va a encargar de tu pariente incrédulo. Me queda muy claro eso, Él se va a encargar, Él va a mover, Él va a llevar, Él va a jalar, Él va a arrastrar, Él va a ver qué va a hacer, Él se va a encargar, tú sigue en lo tuyo, tú sigue en lo tuyo. Gracias porque peleas nuestras batallas y aunque vemos la puerta abierta, Señor, a veces nos da miedo, lo suelto, no, me aguanto, si está la puerta abierta, pásale, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo que te ha dado miedo el día de hoy para entrar a ese lugar que Dios ya te mostró? A veces puede ser, como nuestros hermanos de Filadelfia, el exceso de terremotos. A veces puede ser la inseguridad. O el mundo cada vez está más loco. Si no, ¿cómo está muy loco esto? Bueno, te voy a decir las promesas que Jesús tan hermosas le dice a esta iglesia, que a pesar de que la situación estaba difícil, Él tiene algo más allá para nosotros. Y este texto, mis hermanos, se ha usado, el que vamos a leer a continuación, para infundir miedo. Las sectas lo ocupan para influir control sobre las personas, diciendo, como iglesia de Cristo, tienes que sufrir la gran tribulación. Te quedas tú, bro, yo no. Porque a partir del capítulo 4 ya viene el rapto de la iglesia y es ahí donde no saben qué hacer los sectaristas. Dicen, no, aquí está.
Si ya no veo más, vámonos a leer esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le está diciendo Jesús a los de Filadelfia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, o sea, voy a regresar. Jesús está hablando de la segunda venida, ojo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La segunda promesa es esa puerta que está abierta, pero va a llegar un momento donde Él va a venir por su iglesia. ¿Y cuándo va a venir Jesús por su iglesia? Según el contexto del Apocalipsis, terminando esta séptima iglesia, que es la otra semana, viene el 4 y 5, que es la adoración celestial. Ahí ya va a estar la iglesia con el Señor. La iglesia no va a sufrir la gran tribulación, ¿ok? Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No es que mundo es cosmos, se refiere la iglesia, ¿ok? Pero ve una coma y dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Órale, ahí está. Jesús conoce y sabía que íbamos a falsear ahí y lo reafirma 2 veces. Ahora está hablando de los que vienen, los que se van a quedar obviamente en el rapto. A ellos viene esta tribulación sobre el mundo, sobre los que moran sobre la tierra. ¿Y cómo lo sé? Porque a partir del capítulo 6, es increíble, la palabra que dice, apúntalo si te gusta apuntar, la palabra que dice los que moran sobre la tierra se repite en el 6:10, en el 8:13, en el 11:10, en el 12:12, en el 13:8, en el 12:14, en el 14:6, en el 17:2. Se repite la misma palabra y no se refiere a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ya no aparece en esos capítulos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ya no está en la tierra. Amén. Punto. Fácil, fácil. Entonces ya son 2 promesas que la iglesia de Filadelfia tenía, puerta abierta. Tus enemigos van a ser derrotados por mí. No temas por lo que va a suceder, porque yo te voy a llevar antes de la gran tribulación. Tú tranquilo, espera, confía. Pero así como el corazón humano es una fábrica de ídolos y de idolatría, también el corazón humano, y yo me confieso delante de ustedes, amén, ¿sí? Es una fábrica de miedos. Es una fábrica de temores. Y ya Dios te mostró, ya Dios te enseñó y estás, oye, pero ¿y si se derrumba el hotel? ¿No? Cosas así. Fábrica de miedos, fábrica de cosas. Y yo me confieso, te dije, yo trabajé en el área forense 5 o 6 años de mi vida y vi mucha gente muerta. Vi muchos accidentes, vi muchos homicidios, vi muchas cosas, de las cosas horribles que te puedas imaginar que salen en la tele, no se compara con lo que yo vi en Playa del Carmen, Cozumel, Cancún y Tulum. Entonces, imagínate, con todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Nos debe de infundir el valor, mis hermanos. No podemos vivir una vida con miedo. No vas a hacer nada si sigues, todo te da miedo. Entonces, ¿en quién está tu fe? Entonces, ¿en quién está tu confianza? ¿Y qué es lo que va a hacer que se vaya el miedo a un lado? ¿Una magia? No, ¿sabes qué es? Meditar en las promesas de Dios. La palabra de Dios es sumamente eficaz para hacer a un lado todo temor. Pero tienes que meditar todos los días y confiar de que Él cumple su palabra. La ha cumplido y la seguirá cumpliendo. Y aquí está la tercera promesa que va para esta iglesia que tal vez tenía miedo. Y yo digo, bueno, si yo vivo en un lugar donde tiembla y casi 2 o 3 días vuelve a temblar, yo ahí nos vemos, me voy a Mérida, ahí no pasa nada, ¿sí? Hay calor nada más. No, ya no vayan a Mérida, hay mucha gente en Mérida. Dejen a los yucas ahí. Verso 12 y 13 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el cual de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué dices? Bueno, está raro esto, ¿no? Sí. Jesús está hablando por simbolismos. Le está hablando de una columna. Este simbolismo significa algo para las personas que vivían ahí. ¿Qué es lo que tenían miedo ellos? ¿Qué tenían miedo de vivir en un lugar con terremotos? Que se les caiga una de esas piedras gigantes y aplastaran a su familia. Vivían en ese constante peligro. Y lo interesante de esta iglesia y de este lugar, que se iban, venía un no, yo ya no puedo vivir aquí, vámonos, ¡fum!, se iban. Y luego ya se calmó y regresaban y medio temblaba, vámonos otra vez. Y tenían este miedo. Jesús les está diciendo que la estabilidad de la ciudad celestial a la cual ellos ya pertenecen como iglesia no tiene nada que ver con la estabilidad de ese lugar caído en donde estaban. Acuérdate que ellos vivían donde estaba una falla, ¿sí? Que no es ahí.
que no es como ellos lo están viendo, que la ciudad que Jesús les está dando y les está ofreciendo es una ciudad indestructible, donde nada se rompe, donde nada se echa a perder. Y dato curioso, mis hermanos, en esta época se honraban a grandes dirigentes levantando columnas. Por eso lo que es Atenas y la pequeña Atenas, que es aquí en Filadelfia, hay muchas columnas. Se destaca por eso. Se levantaban estas grandes columnas con nombres de ellos inscritos. ¿Sí? No sé, la columna de Joel, ¿no? Ahí está su nombre, en representación a Joel. La columna de Rodrigo, ¿no? 2 columnas así, ¿no? De nuestro tamaño, ¿no? Grandes, ¿sí? Para aguantar el peso. Entonces, eso. Y los esclavos de aquella época, mis hermanos, también, era otro dato curioso, tenían iniciales de su amo. Les ponían iniciales de su amo, ¿sí? Para que no se perdieran así como los caballos. Sí, estaba muy raro, pero eso hacían. ¿Cuál es la referencia que Jesús les está diciendo? La ciudad celestial, mis hermanos, tiene columnas que no se van a caer nunca. ¿Sí? Porque no son hechas de piedra, porque en el cielo no hay un templo. En el cielo no hay una iglesia de oro. No hay. ¿Por qué? Porque ahí está el Altísimo. Ahí está el Señor. No necesitas estructura. Ahí está la iglesia. ¿Cómo? Está la iglesia, pero no hay iglesia. Repetimos, la iglesia no son cosas de oro ni grandes instalaciones. La iglesia, ¿qué somos? Somos nosotros. Y donde quiera que Dios nos mande, ahí está la iglesia, porque somos 2 o 3 en mi nombre, dice Jesús, ahí yo estaré. La iglesia somos nosotros, es la reunión, ¿sí? Ahora, ¿por qué no hay templo en la ciudad celestial? No hay, mis hermanos, porque ahí todo es espiritual. Las columnas está haciendo referencia a los fieles que iban a llevar el nombre de Cristo para la gloria de Dios. Y cada creyente también fue marcado como un esclavo, pero ahora de Jesucristo. Ahora tú fuiste llamado, fuiste marcado, sellado con el Espíritu Santo. Y ya tienes dueño, ya tienes a quien rendirle cuentas, ya tienes un Salvador, ya tienes a quien ir, ya tienes quien te escuche. Su nombre es Jesús. Y fuimos marcados por eso. Por eso es que la salvación no se pierde. ¿No? Imagínate, marcado y luego el Señor borrando. Quítate eso porque ya no eres mi hijo. No, mis hermanos. Las columnas también son ilustraciones de fuerza, de estabilidad y de una belleza, ¿sí? La columna, mis hermanos, sostiene un edificio. Si no hay edificio, los arquitectos, los ingenieros están aquí, sabes que si no, se cae todo. La columna es este pilar, es este fundamento. Las verdaderas columnas en la iglesia sostienen la iglesia y ellos ven que el soporte es Cristo. ¿Y cuál es nuestra columna y baluarte de verdad? Dice Pablo, es la palabra de Dios, es la iglesia. Si una iglesia no está fundada sobre esto, mis hermanos, se va a derrumbar. Pero si tiene unas estructuras como le quieras, pero adentro se respira muerte, están muertos, no hay vida. Pero tú vas en un lugar donde está la palabra, ¿qué se respira? ¿Qué respiras? Vida, y el café saliendo también, ¿verdad? Vida, sí, es lo que Jesús nos da a nosotros como sus hijos. Y Jesús nos da esa promesa y nunca más saldrá. De este lugar nunca más vas a salir. Es un lugar de permanencia, de estabilidad conmigo, en contraste a lo que no está seguro allá afuera. Sí. William Barclay, un comentarista, dice, cuando fuera que llegaran los temblores del terremoto, y estos llegaban muy frecuente, las personas de Filadelfia huían de la ciudad hacia campo abierto para escapar de los grandes bloques que caían y las piedras que volaban, lo cual se acompañaba de severos terremotos. Entonces, cuando la tierra estaba quieta otra vez, regresaban. En su temor, el pueblo de Filadelfia siempre andaba saliendo y entrando. Ellos siempre estaban huyendo de ciudad en ciudad y regresando a ella. Y Dios te está diciendo, aunque tengas miedo, aunque se mueva, aunque ya se esté derrumbando este asunto, Dios te está diciendo, no te muevas, quédate en mí, quédate conmigo. Tal vez tu matrimonio está así, se está moviendo, no te sueltes. Dios tiene algo para ti siempre, ¿sí? Tal vez ya en tu casa, ya tus hijos, sientes que ya no hay salida, sí ya hay. Aunque se mueva, Dios está ahí, Dios te dio una promesa, confía, ¿sí? Afiánzate de esa columna, afiánzate de la verdad. Jesús dice, yo voy a escribir mi nombre, el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo, ¿sí? Y esta es la imagen de la columna, ¿no? Que en el antiguo mundo te decía que habían columnas con nombres, ahí va a estar el nombre de Dios.
en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene a Dios en su corazón. Ya tienes al Hijo de Dios morando contigo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de acá, mis hermanos? La idea es que tenemos dueño, tenemos un lugar a donde ir. Y este es un incentivo para decir, yo no tengo miedo ya de lo que me pueda pasar. Aunque a veces haya miedo, Señor, yo sé que tú venciste la muerte, que tú tienes las llaves de todo y tú tienes el perfecto control de todo. Y cuando meditas en estas palabras, en esa situación, Dios te va a dar fuerzas de manera sobrenatural. Y ya puedes decir, ya no tengo miedo de lo que pueda pasarme. ¿Qué es lo más trágico que pueda pasarnos? ¿Nunca has pensado? La muerte, eso es el top. Te dije un secreto y una buena noticia, Cristo venció la muerte. Amén. Cristo venció la muerte. Él tiene las llaves, el perfecto control de mi vida, de tu vida. ¿Sí? Y al momento de partirse, que no voy a llegar a un sueño profundo o a un lugar intermedio, la Biblia no enseña eso, o es el cielo o es el infierno, no más. Voy a llegar a un lugar en donde está ya el Hijo de Dios y creí, confié en Él, con los brazos abiertos, a los brazos de mi Señor. Pero ¿cómo? Si no soy santo, Él ya te santificó con su sangre. Y vas a llegar con Él y el día de hoy te está diciendo, tú vas a ser una columna en mi templo. Y no significa, como te dije arriba, vamos a estar así, ¿no? Como columnas, sino que somos parte de Él. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo, ¿sí? El cual nos dice que nos está esperando en ese lugar donde no se resiente nada, donde no se rompe nada, donde va a estar todo. Que sabemos que somos de Él, que estamos marcados, que tenemos un nombre, que tenemos las arras del Espíritu. Pero sobre todo que vendrá por nosotros y que no va a permitir que suframos la gran tribulación. Esa es una gran herejía. ¿Por qué? Hago énfasis en eso. Porque esa herejía lo que quiere hacerte es empezar a confiar en tus fuerzas. Y ya lo que Cristo hizo en la cruz, bueno, no fue tan suficiente. Te faltó un par de latigazos más, mi Señor, para decirme que yo tengo que sufrir igual. No. Cuando Jesús dijo consumado es todo, está hecho. Terminé la obra. ¿Sabías que el grito de Jesús significa tetelestatai en griego? Lo gritaban los grandes atletas cuando terminaban ya un partido y ganaban. ¿Sí? Ganamos, así, telestatai, consumado es, gritó. Terminé y gané. Eso fue lo que dijo Jesús. Y si tú has creído eso, entonces eres más que vencedor en Él. Terminó la obra, consumado es. Amén. Vámonos al final. Vamos a tener cena del Señor después. Te voy a dar nada más 3 puntos. La antigua ciudad de Filadelfia sufría terremotos, se decía, se derrumbaba, todo este rollo. Y cuando la gente llegaba después del terremoto, ¿qué es lo que veían? Los que se salían para evitar este rollo, llegaban y veían nada más las ruinas. Pero había algo que estaba de pie, que casi no se caía. ¿Sí sabes qué era? Las columnas. Al día de hoy tú vas a estos lugares, yo no conozco por ahí, pero puedes entrar a internet. Lo que permanece de pie, la gran mayoría de todos los escombros, ¿qué son? Las columnas. Si sientes que todo se está derribando a tu alrededor, es válido sentir eso. Yo lo he sentido, tú lo puedes sentir, todos podemos sentir esa ansiedad, esto de que ya se está cayendo, ya no se puede más, todo lo podemos, todos, mis hermanos. No es tema de debilidad, ¿eh? Al contrario, es un tema de valor el reconocerlo, decir, ora por mí porque siento que se me está derrumbando todo. Y se ora por ti y estamos contigo y Cristo está contigo. Y aunque todo se derrumbe, recuerda que Dios no va a permitir que se derribe por completo la obra que ella está haciendo en ti. Tal vez se caiga una parte de una pared, tal vez se desgaje, no sé, el techo, tal vez se filtre el agua, no sé qué puede hacer que pase, pero nunca te vas a derrumbar, porque ahí hay una columna que Dios te ha nombrado y ese eres tú porque eres su hijo. ¿Recuerdas el atentado de las Torres Gemelas? ¿Sí se acuerdan? Bueno, si no, búscalo en internet. Al final de las excavaciones llamó mucho la atención que estas personas, en la última parte de las excavaciones, encontraron una columna de acero entre todos los escombros y muchísimos muertos y cosa terrible que sufrieron nuestros hermanos de Estados Unidos. Al final encontraron entre los restos una columna. La van a proyectar ahorita. Encontraron esta columna, fue lo único que estaba de pie. ¿Qué forma le ves a esa columna? Sí. Fíjate, la siguiente, así la encontraron. Y a un lado de esa columna hay un testimonio de una hermana que acude a una iglesia que se llama el Tabernáculo de Brooklyn, en Nueva York, donde él dice que ella estaba cerca de ese lugar enterrada y estuvo días. A lo que voy es esto.
La maldad que hubo en estas personas que hicieron esto, todo lo que sucedió, las cosas tan terribles que hicieron en el nombre de su Dios, todo se derrumbó. Mucha gente perdió muchos seres queridos, hubo mucho dolor, mucho sufrimiento, pero permanecieron en pie. Así es el cristiano. El cristiano puede estar derrotado, puede estar derrumbado, puede estar de rodillas si quieres, pero va a permanecer de pie. Porque el que está junto de él en la cruz dijo, no te voy a abandonar, no te voy a dejar hasta el fin del mundo. Y se va a ver muy feo el asunto, sí, no vivieron cosas buenas nuestros hermanos de Nueva York, pero Dios hizo algo bueno. Allá, mis hermanos, por la voz del pastor del tabernáculo de Brooklyn, Jim Cymbala, que es un buen predicador de sana doctrina, dijo que a partir de ahí muchísima gente llegó a Cristo. Muchísima gente llegó a su iglesia, llegó a escuchar la palabra de Dios. Dios permitió que se derrumbara eso, pero que quedara firme y de pie la cruz de Jesucristo. Amén. Al día de hoy es lo mismo. Dios usa estas puertas, estas derrumbes, esta situación para que la cruz brille cada día más hermoso en tu hogar, en tu corazón, en tu vida. ¿Sí? Increíbles cosas que Dios hizo aún en medio del miedo. Y Dios te dice hoy, no tengas miedo porque la puerta yo lo abrí. Y cuando abres la puerta, te tienes que aguantar a lo que está después de la puerta. Puede ser frío, puede ser calor. Y no estoy diciendo los climas no los controlamos, por si me vienes, hay mucho frío, no los controlamos nosotros. Entonces puede ser que abras la puerta y te topes con el calor. Puede ser que abras la puerta y tengas lo que sea que haya después de la puerta. Recuerda una cosa nada más. ¿Quién fue el que la abrió? Dios la abrió para ti, para que permanezcas fiel. Tú solo entra. Úsala para predicar la palabra, úsala para predicarte la palabra a ti mismo. Filadelfia, Dios abrió una puerta. Calvary Chapel, Dios abrió una puerta. No sé en dónde la abrió. Tal vez fue en tu casa, tal vez con tus hijos, tal vez con tu esposo, tal vez donde sea. Dios la ha abierto. No la desperdicies. Dios abrió la puerta en tu corazón. Hace muchos años, no sé cuándo te convertiste, Dios abrió esa puerta en tu corazón y tú entraste. Y te topaste con la respuesta más gloriosa y te encontraste con lo más glorioso que había detrás de esa puerta. ¿Sí sabes quién era? Jesús. Así, ven, abrázame. Y encontramos la salvación por medio de la fe. Dios abrió esa puerta. Dios está abriendo puertas en tu vida. Por el amor de Dios, no desperdiciemos ni un solo momento de eso. Amén. No desperdiciemos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar reunidos como iglesia. Te ruego que tú nos ayudes, Señor, a ver más allá de lo que nuestros ojos ven, Señor. Ahora que vamos a tener esta cena del Señor, ayúdanos a realmente recordar qué es esto. Esto es algo que hacemos en tu nombre, Señor, que costó tu sangre, que costó tu vida. Ayúdanos, mi Dios, a poder tener un corazón abierto a ti y a todas las pruebas que nos manda, Señor, que son para nuestro bien. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a meditar en lo que tú haces en nosotros, Señor. Te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias porque has abierto esa puerta. Gracias por la reforma protestante, Señor. Gracias porque nunca olvidaste a tus hijos. Gracias porque a partir de ese día las cosas cambiaron en la humanidad. Las cosas no se estaban haciendo bien. Y tú levantaste estos grandes hombres para poder proclamar tu evangelio, levantarse, sola escritura, sola gracia, sola fe. Y gracias a eso tu iglesia sigue de pie. Porque si eso no hubiera sucedido, tu iglesia ya estaría acabada y sucumbida como en aquellos tiempos del oscurantismo, de la Inquisición, de las cruzadas, toda esa barbarie que hacían en tu nombre, Señor. Pero gracias a que se levantaron estos hombres reformadores, nosotros podemos estar ahorita con esta puerta abierta, entrar y salir, Señor, en tu presencia. Gracias a lo que hiciste, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y gracias por tu misericordia, mi Dios. Ayuda a mis hermanos a poner en claro su corazón, Señor, para aquello de lo que le hayas hablado, y que este tiempo que vamos a tener de comunión sea para meditar en nuestros corazones en donde estamos, Señor. Te damos gracias por este día y nos ponemos en tus manos,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.